Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una clase más. Mi nombre es Brenda y hoy estoy muy contenta de acompañarlos en esta aventura de aprender todos los días más de la palabra de Dios. Deseo que estén en su casita con bien, que estén sanitos, disfrutando de su familia, que estén descansando. Esta semana no hay colegio, no hay kinder, así que tenemos más tiempo para descansar y para disfrutar de nuestra familia. Y sobre todo para conectarnos todos los días a las 10 de la mañana a recibir el mensaje que los maestros preparan con mucho amor para nosotros. Para comenzar esta clase, quiero pedirle que juntemos nuestras manitas y vamos a dar gracias a Dios por un día más. Y oramos así. Señor, te damos gracias porque eres demasiado bueno con nosotros. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por cuidar de nuestra familia. Gracias por nuestra salud y por proveer los alimentos todos los días a nuestra mesa. Y gracias hoy por permitirnos escuchar tu palabra. Preparamos nuestra mente y nuestro corazoncito para recibir el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es Tu reino será para siempre. Y les voy a contar la historia del día que Dios hizo un compromiso con David, un pacto con David. La historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 17. Yo tengo mi Biblia aquí, pero no lo vamos a leer porque es bastante largo, pero después de la clase, ustedes le pueden pedir a sus papitos o a quien esté con ustedes que los acompañe a leer este pasaje bíblico. Dijimos segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 17. Y les dije que les voy a contar la historia del día que Dios hizo un pacto con el rey David. ¿Saben qué es un pacto? Un pacto es como un compromiso o una promesa que alguien hace con otra persona. Eso quiere decir que ese día Dios le hizo una promesa a David. ¿Y quién era David? Ustedes se recuerdan porque toda la semana hemos hablado de eso. David era el rey de Israel. Dios lo había puesto ahí. Recordemos que David era un pastor de ovejas. Dios lo ungió y lo hizo rey. ¿Se imaginan? Por ejemplo, ahorita, alguien que cuida ovejas o que se dedica a cuidar algún animalito, es su trabajo. Y alguien llega y le dice, ven tú vas a ser el presidente del país. Eso fue lo que le pasó a David, súper chivo. Dios lo mandó a llamar, lo ungió y lo hizo rey de Israel. En la clase de ayer aprendimos de que el rey David trajo el arca del pacto a Jerusalén, que era la ciudad de Israel, la capital de Israel. ¿Y qué era el arca del pacto? El arca del pacto era como un cofre sagrado que contenía cosas valiosas y sobre todo lo más importante es que representaba la presencia de Dios. Eso quiere decir que donde estaba el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Entonces David trajo el arca del pacto hacia Jerusalén. Pero un día David se despertó muy triste porque se despertó pensando que él vivía en una casa muy bonita, muy grande, muy lujosa, vivía en un palacio hecho de cedro. Y cedro era como la madera más cara y más fina que había en ese entonces. Entonces la casa era muy valiosa. Pero se despertó triste pensando, yo vivo en una casa muy bonita, pero el arca del pacto está en una tienda, como en una carpa. Imagínense una tipo tienda de campaña hecha de sábanas, algo improvisado. Ahí estaba el arca del pacto. Entonces David se puso triste y dijo, no puede ser que yo viva en una casa lujosa y que Dios no tenga su casa. Entonces dijo ese día, yo le voy a hacer una casa a Dios, se la voy a hacer tan grande y tan bonita como la mía y si es posible se la voy a hacer mejor, para que Dios tenga su casa. La historia nos dice que en ese entonces todos los reyes tenían consejeros. Eran ancianos sabios que ellos mandaban a llamar cuando querían que les diera un consejo, cuando querían consultarle una decisión que iban a tomar. Entonces ese día que David pensó en hacerle la casa a Dios, mandó a llamar a uno de sus consejeros y el consejero era Natán. Mire, él era el consejero de David, Natán. La Biblia dice que Natán, aparte de ser consejero, también era un profeta de Dios. Eso quiere decir que Dios hablaba con él y le daba mensajes. Entonces David le contó lo que él quería hacer, hacerle una casa bonita a Dios para trasladar ahí el arca del pacto. Y Natán pensó, qué idea tan buena, Dios se va a sentir muy complacido con su siervo, se va a alegrar mucho de lo que él quiere hacer. Entonces le dijo, David, ve y haz lo que hay en tu corazón porque Jehová está contigo. Aquí podemos ver que ni David ni Natán le consultaron a Dios si la decisión que David estaba tomando era correcta.
pero como en su corazón lo sentía y él pensó que era bien, le dijo, ve y haz como hay en tu corazón. Bien, esa noche Natán recibió palabra de Dios. Dios le habló a Natán y le dijo, yo ya sé lo que David quiere hacer, pero yo no quiero que él construya una casa para mí. Eso quiere decir que Dios le cambió los planes que David tenía. Él quería hacer una casa y Dios no quería que David le hiciera una casa. Muchas veces así también Dios cambia nuestros planes. Quiero que recuerden, que piensen qué planes ustedes tenían para estos meses, para este tiempo. Quizás sus planes eran no faltar al colegio y sacar buenas notas, congregarse siempre que pudieran en la iglesia, unas vacaciones con la familia, pasar el fin de semana con los abuelitos, quizás celebrar su cumpleaños con una fiesta con amigos. Piensen qué planes ustedes tenían, pero Dios tenía unos planes diferentes. Dios tenía sus planes que ese tiempo íbamos a pasar en casita, que íbamos a tener tiempo para descansar, que íbamos a estar cuidándonos para no enfermarnos. Y sobre todo, imagínense qué bueno que Dios tenía en sus planes que durante este tiempo todos los días íbamos a poder aprender más de su palabra mediante estas clases. Entonces, siempre que Dios nos cambie unos planes, es porque Dios tiene unos planes mejores para nuestra vida. Y eso pasó con los planes de David. Dios tenía otros planes para él. Aparte de eso, Dios quería demostrarle a él y a su pueblo que no importaba si el arca del pacto estaba en una tienda sencillita o estaba en un gran palacio, que su presencia iba a estar ahí con su pueblo porque él así se los había prometido. Eso quiere decir que la presencia de Dios está en todo lugar. Sí es importante congregarnos y nos hace falta a nosotros estar en la iglesia, pero la presencia de Dios está en su casa y está en mi casa. Y siempre que lo llamemos, siempre que lo hablemos con Él, la presencia de Dios está ahí. Entonces, esa era una de las cosas que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel con esto. Bueno, Dios mandó a Natán a que le diera palabra a David y le dijo así. Dice el Señor, que Él te sacó de donde eras pastor y te trajo a reinar a Israel. Derribó a tus enemigos, te cuidó, te hizo famoso, te dio un nombre reconocido, ha tenido misericordia contigo, pero aparte quiere hacerte unas promesas. Y por eso vamos a ver qué fue lo que Dios hizo de pacto ese día con David. Aquí tengo unos dulces que quisiera que estuvieran aquí para compartirlos. A todos nos gustan los dulces, los chocolates nos parecen ricos, las golosinas nos parecen buenas. Así son las promesas de Dios para nuestra vida y las promesas que Dios tuvo para David. Eran agradables, eran buenas y David las disfrutó. Así nosotros podemos disfrutar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Aquí, aparte de hay dulces, también están las promesas que Dios le hizo a David. Así que las vamos a leer. Ese día Dios le prometió a David: cuando tu vida llegue a su fin, pondré en el reino a uno de tus descendientes. Creo que no alcanzan a leerlo ustedes. ¿Qué quiere decir cuando tu vida llegue a su fin? Dios le prometió a David que cuando él partiera de este mundo, cuando él falleciera y ya fuera a descansar, sus descendientes iban a reinar. Y la Biblia nos enseña que Dios le cumplió esa promesa a David. ¿Por qué? Porque después de David vino a reinar su hijo Salomón. Y esta promesa incluía que Dios iba a cuidar de Salomón. Dios fue como un padre para él, que lo corregía, que le daba amor y estuvo junto con la descendencia de David. Eso quiere decir que Dios le cumplió esa promesa. Vamos a leer otra promesa. Vamos a leer esta promesa. Mi misericordia no se apartará de tu familia. ¿Sabemos qué es misericordia? Misericordia es que no recibamos lo que merecemos. Cuando nos portamos mal, ¿qué debería pasar? Que nuestros papitos nos regañen o nos pongan un castigo porque hemos hecho las cosas mal que sabemos que no debemos hacer. Entonces, misericordia es que en vez de recibir un castigo, nosotros recibamos amor, recibamos un premio, recibamos algo bueno. Y eso es lo que Dios tiene con nosotros todos los días. Él tiene misericordia, por eso nos cuida y nos ama tanto. Dios le prometió a David que la misericordia iba a estar con la casa y con la familia de él. Y la Biblia nos dice que Dios se lo cumplió. Dios los cuidó, los perdonó cuando necesitaban perdón, les dio provisión siempre que lo necesitaban y
derribó a todos sus enemigos. Entonces Dios también le cumplió esta promesa a David. Veamos la siguiente promesa. La siguiente promesa: tu casa será bendita y tu reino será para siempre. ¿Se acuerdan cuál era el tema de esta clase? Tu reino será para siempre. Entonces aquí está el pacto que Dios hizo con David. ¿Y qué quería decir eso? Que después que David no estuviera en este mundo, su descendencia iba a seguir reinando y su reino iba a ser conocido. Pero sobre todas las cosas, que Dios iba a establecer su reino en la casa y en la familia de David. Y Dios así lo cumplió. La presencia de Dios siempre estuvo. Dios estableció su reino. Unos libros más adelante, la Biblia nos habla que cuando Jesús nació en este mundo, también era descendencia del rey David. Entonces alguien puede decir, pero Jesús no tuvo hijos. Entonces, ¿qué pasó con la descendencia de David? Recordemos que Jesús ascendió al cielo a reinar para siempre al lado de su Padre. Eso quiere decir que Dios no solo estableció su reino en este mundo en David, sino que la descendencia sigue reinando por toda la eternidad también en los cielos. Eso quiere decir que Dios cumplió completamente el pacto que le hizo con David, porque estableció su reino para siempre. Antes de terminar esta clase, quiero que recordemos las cosas que aprendimos este día. 1, aprendimos que Dios siempre tiene mejores planes para nosotros, que cuando Él nos cambia los planes es porque Él tiene mejores cosas para nosotros y que siempre podemos disfrutarlas. 2, aprendimos que la presencia de Dios está en todo lugar, que ahorita no podemos congregarnos, pero ahí en su casita y en mi casita está la presencia de Dios, y siempre que lo llamemos y que queramos platicar con Él, Él va a estar ahí para escucharnos. Y 3, aprendimos que Dios le cumplió todas las promesas a David, que el pacto que Dios hizo con David lo cumplió hasta el final. Y así las promesas que Dios tiene para nosotros están a nuestro alcance y siempre Dios las va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él nos ama y porque Él es fiel. ¿Y cuáles son las promesas? Que siempre va a estar con nosotros. Todo lo que le prometió a la familia de David también son para nosotros. Para terminar esta clase, quiero pedirle que juntemos nuestras manitas y que le demos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. Pero antes de orar, quiero pedirles que si tienen alguna pregunta, le pidan a sus papitos que las escriban aquí abajo en los comentarios y nosotros las vamos a estar contestando con mucho gusto. Así que vamos a orar para terminar la enseñanza de este día. Y oramos así. Señor, te damos gracias por recibir tu palabra este día. Pedimos, Señor, que afirmes también tu reino en nuestra casa y en nuestra vida, porque queremos agradarte, obedecerte y amarte más cada día. Gracias, Señor, por haber recibido tu palabra, y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así hemos orado y hemos terminado la clase de este día. Los invito a que mañana también se conecten a las 10 de la mañana para recibir la palabra que Dios tiene para ustedes, y que compartan las clases con sus amiguitos o con su familia para que ellos también sean bendecidos, y que también le compartan lo que aprendieron este día. Gracias por habernos acompañado y espero que hayan disfrutado de la clase de hoy, y nos vemos en otra ocasión. Cuídense. Bendiciones.